El título de hoy es eso que muchas personas dicen. ¿Qué significa hermanos separados? Hermanos protestantes, hermanos sectarios, otras iglesias. Es una confusión tremenda que hay allá afuera. Entonces por eso quisimos dar esta clase, pero esta clase tiene que ser con la Biblia. Usted agarra la Biblia y si no tiene la Biblia, pues agarre su teléfono y ahí puede bajar la Biblia digital. Y va usted comparando los versículos, los capítulos. ¿Por qué entre los católicos y los protestantes y los evangélicos y los mormones y los testigos de Jehová dicen que son hermanos separados, protestantismo? Ya no hallamos a quien creerle. ¿Qué significa eso? Pues ahora vamos a aclarar esa duda, pero hay que agarrar la Biblia, ¿verdad? Porque el hermano separado es aquel que no están en la misma doctrina, que no están en, por ejemplo, el evangélico no pertenece a la católica, ¿verdad? Ahí están separados. Cada quien enseña lo que quiere. El testigo de Jehová no tiene la misma doctrina que el mormón, separados. Entonces hay que entender el concepto de qué significa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la Biblia. Dice en la Biblia, en Juan 14:6, ahí estamos en el primer capítulo. Primer libro, primer capítulo, primer versículo. Juan 14:6. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, camina conmigo, creedme a mí y convive conmigo, ¿verdad? Usted puede leerlo. Agarre su Biblia y léala. Que no sean palabras del hombre, que sean palabras de su Creador, de su Señor, de su Dios. Y así usted ya no va a estar confundido. ¿Me explico? Como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Es una carta del último apóstol de Cristo, Pablo. ¿Qué dice ahí? Usted lo puede leer, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? El único mediador, el único Salvador, Señor y mediador entre nosotros y el Padre. ¿Eso lo creen los hermanos separados? Sí. ¿Eso lo creen los evangélicos, los testigos de Jehová, los protestantes, sectarios? Sí lo creen. Claro que lo creen. También los católicos lo creen. Que somos de un solo Dios y que Jesucristo es el único mediador entre los hombres y Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer Juan 15, versículo 12, ¿verdad? Usted agarre la Biblia y lea, que si no es con Biblia, entonces no es creíble. Tiene que ser con la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 15 y 12. ¿Qué dice ahí? Nosotros estamos separados, ¿no? Los católicos por un lado, los evangélicos por el otro lado, todos los sectarios están separados. Ahora, ¿qué dice Jesús? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. En la Biblia, Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y usted,
quieren que ponga directamente, pero no, quiso hacerlo con una foto porque así es mejor. Yo no quiero hacerme famosa a mí, yo quiero ser famoso a Cristo. Y estoy contestando preguntas que están en las redes sociales. Porque la gente no entiende por qué somos hermanos separados. ¿Por qué tanto chisme? ¿A quién le creo? ¿A los evangélicos? ¿A los católicos? ¿A los luteranos? ¿A quién le creo? Créele a Cristo, ¿verdad? Créele a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. ¿Tú crees que los evangélicos aman a los católicos? ¿Que los hermanos separados se aman? Ahí está la pregunta. Entonces, por eso que nosotros estamos separados. Por desgracia, no estamos completamente unidos. El pecado nos ha dividido. Hemos desgarrado el cuerpo de Cristo. Él está roto por nuestra culpa y la culpa de nuestros mayores. El adversario nos ha ganado. O sea, Satanás nos ha ganado. En lugar de luchar juntos para mejorar la iglesia, cada uno ha querido hacerlo a su modo, apartándose del hermano. El sueño de Cristo, expresado con tanta insistencia, o sea, la muerte, su pasión, se ha esfumado. ¿Por qué? Porque Cristo quería que todos fuéramos uno, que nos amáramos unos a los otros. ¿Y qué empezamos a hacer? Separarnos. Entonces el sueño de Cristo no se está cumpliendo, ¿verdad? No se está cumpliendo lo que dice Juan 17:21. ¿Qué dice la Biblia? Lo importante es que usted escuche a la Biblia, que escuche la palabra de Dios. Agarre la Biblia y léala. Juan 17:21. Que todos sean unos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. O sea, todos tenemos que ser uno solo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Dios mandó a su único hijo a la tierra. ¿Pero qué pasó? A causa de nuestras divisiones, muchos llegan a rechazar a Cristo. A causa de nuestras divisiones, a causa de nuestra separación, muchos llegan a rechazar a Cristo y hasta odian cualquier religión, privándose de una riqueza tan enorme, y todo esto por nuestra culpa. Y es una gran responsabilidad que tenemos frente al mundo. A causa de nuestra división, así el mundo creerá que tú me has enviado. Es lo que dice Jesús, que si nosotros pertenecemos en un solo, el mundo va a creer en Jesús. Ahí lo dice en Juan 17:21, ¿verdad? Pero si estamos separados, no estamos haciendo lo que dijo Jesús. Al estar nosotros divididos, muchos nos creen. Muchos no creen en Cristo. Así que en lugar de ser signo de que Cristo es el enviado de Dios, mediante nuestra división representamos una piedra de tropiezo para los que quieren acercarse a Él. ¿Ves? ¿A quién le creo? ¿A los mormones? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los evangélicos? ¿A quién le creo? Entonces somos piedra de tropiezo para el que quiere conocer a Cristo. Muchos piensan, quiero buscar a Dios. Tal vez, ¿verdad? Tal vez el cristianismo me da la clave, pero si los mismos cristianos están divididos entre sí y se odian, mejor que busquen por otro lado y tal vez lleguen a perderse para siempre, decepcionados de todo
y de todos. ¿Ves? Esto viene desde hace tiempo. Esto es un problema antiguo. Y este problema de la división empezó desde un principio, viviendo todavía los apóstoles. Así que no lo podemos echar la culpa a una determinada persona o institución. De por sí, el hombre es pecador, ¿verdad? El hombre es pecador y hace lo que él quiere, porque ha visto las cosas de Dios como un negocio. Las cosas de Dios no son un negocio. Y por eso tienden a apartarse. Por creer que la palabra de Dios es un negocio, tienden a apartarse de Dios y del hermano, por envidia, orgullo, intereses personales, para formar un grupo aparte y sentirse superior. Todo lo demás es puro pretexto. En realidad, la voluntad de Cristo es muy clara: que todos sean unos, ¿verdad? En realidad, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es clara: que todos seamos uno. El que se aparta para formar otro grupo tiene que saber claramente que se está apartando mal, poniéndose en contra de la voluntad clara de Cristo Jesús, ¿verdad? Si te apartas de la iglesia de Cristo, estás apartándote de Cristo, poniéndote en contra de la voluntad clara de Cristo. Jesús quiere la unidad de todos los que creen en su nombre. La división viene del pecado, de Satanás. Por eso es que dice Pablo a los Corintios. Puede agarrar la Biblia y buscar 1 Corintios, capítulo 1, 12 y 13. ¿Qué dice Pablo? Que sea la Biblia que hable. Porque si no es con la Biblia, no es creíble. Dice Pablo: cada uno va proclamando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Es? ¿Acaso está dividido Cristo? No, Cristo es un solo. Hijito mío, es la última hora, y se les dijo que tendrá que llegar el anticristo. En realidad ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros, ¿verdad? Si tú te sales de la iglesia de que fundó Jesucristo en el año 33 y vas a fundar otro changarro, ¿qué pasó? No eras de la iglesia de Cristo, porque te saliste. Al salir, ellos vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Ahí puedes pasar también a leer 1 Juan, capítulo 2, 18-19, ¿verdad? La lees, meditas y así vas a ir entendiendo por qué hermanos separados. Hermanos en Cristo, dice, ¿no? Me permite que te hable con toda franqueza, ¿verdad? Eso es hablarte con toda franqueza. No es que quiero ofenderte. Quiero solamente que reflexiones más determinadamente sobre las citas anteriores. Si te das cuenta de que no vienen al caso para ti, no te preocupes. Tal vez esta reflexión podrá servir para otros. Porque muchos dicen: cuando yo era católico, era malo, me emborrachaba, le pegaba a mi mujer desde que dejé la iglesia católica. ¿Ves? Le pegaba a mi mujer desde que dejé la iglesia católica.
y entré en esta nueva iglesia, encontré a Cristo y cambié de vida. ¿No dicen eso? Entonces no era católico, porque le pegaba a la mujer. Cuando era católico le pegaba a la mujer. Entonces la pregunta que te debes de hacer tú ahí es, ¿verdad? Hay que hacerse la siguiente pregunta. Quisiera que me contestaras con toda sinceridad. Antes de dejar la iglesia, ¿conocías de veras el catolicismo? Y si lo conocías, ¿tratabas de vivirlo? ¿O tal vez abandonaste el catolicismo antes de hacerlo conocido y vivido? No quiero juzgarte ni culparte de nada. Para mí las palabras de Jesús dice, no quiero juzgarte ni culparte de nada. Para mí las palabras de Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Son ley. Porque si Jesús te dice, no juzgues y no serás juzgado, es una ley, es un mandamiento y se debe de cumplir. ¿Verdad? Ahí está en Lucas 6:37. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando no conocemos y no vivimos el catolicismo, estamos cambiando de religión y no éramos de los de Cristo. De otra manera, se habrían quedado con nosotros. Al salir vimos claramente que entre nosotros no todos eran de nosotros, ¿verdad? Está en la carta primera de Juan 2:19. Y este problema sigue todavía a causa de tantos malos ejemplos presentes en la iglesia, de tan pocos evangelizadores y de la triste realidad de una masa que se llama católica, sin un mínimo de instrucción y de vivencia cristiana. Muchos se aprovechan para desacreditarla y sacarle gente para sus distintos grupos. Si hubiéramos más evangelizadores, si hubiéramos más padres que leéramos las escrituras con nuestros hijos no se irían de la iglesia para otros grupos inventados por el hombre. Porque ellos no lo hacen por malo, sino que lo hacen con sinceridad, por interés. ¿Ves? Por interés, por orgullo, por odio en contra de la iglesia católica. ¿Ves? Entonces uno dice, no, pero ellos no son malos. Si no fueran malos, no te sacaran de la iglesia de Cristo. O por motivos políticos, tratándose de adormecer la conciencia y así obtener la mancha de la iglesia católica. En favor de los derechos humanos, la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones y los individuos. Y no quieren que Cristo sea conocido por la separación. No basta todo. Yo por mi parte sigo siendo optimista. Me doy cuenta perfectamente que para muchos la religión es un puro negocio. ¿Ves? Para muchos la religión es un puro negocio. Primera carta de Timoteo 6:5. ¿Qué dice ahí? En realidad el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Primera carta de Timoteo 6:10. Sin embargo, lo que más me importa es que Cristo sea conocido, aunque se trate de un Cristo roto o con verdades a medias. Algo es algo. Claro que me gustaría que estuviéramos todos unidos y predicáramos la misma Cristo. Tenemos que predicar al mismo Cristo estando todos unidos. Pero si estamos divididos, estamos dividiendo a Cristo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿A quién le creo? ¿A dónde voy? ¿A quién escucho? Pues fácil. Es agarrar la Biblia y comparar los versículos que te está dando tu formador, tu catequista, tu misionero. No te dejes engañar por 1, 2, 3 versículos que te dan un falso maestro, un falso protestante, un falso pastor. No, agarra la Biblia y compara. Y es lo mismo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿Qué dice Pablo? Ahí dice, algunos, es cierto, son llevados por la envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buenas intenciones. Pero al fin, ¿qué importa? Que unos sean sinceros y otros hipócritas. De todas maneras, se anuncia a Cristo. Y eso me alegra. Y me seguirá alegrando. ¿Ves? Unos son hipócritas y unos son mentirosos y otros son sinceros. ¿No? Pero ¿qué importa? Están anunciando a Cristo. Y eso me alegra y me alegrará. Pero, no obstante la fuerza destructora y los fanatismos que operan en este mundo, estoy convencido de que a como dé lugar el sueño de Cristo se va a realizar. Algún día la verdad tiene que abrirse paso. Si somos dóciles a los impulsos del Espíritu Santo, se llegará a la unidad. ¿Ves? Algún día vas a descubrir la verdad por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Vas a conocer la verdad. Y entonces vamos a ser todos unos otra vez. Por el momento que se diviertan. Pero de que solo hay una iglesia, solo hay una iglesia. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor. Agarre la Biblia y lea Juan, capítulo 10, 14 y 16. Es bíblico. Todas volverán al mismo rebaño, porque Jesús lo dice. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Ahí lo dice la Biblia. Así que adelante, hermano, con fe. Estas palabras de Jesús, un día llegaremos a formar una sola iglesia. Todos los creyentes en Cristo y tratemos de luchar para que este día no sea muy largo. Puede ser que tú lo estés escuchando, pero no lo vivas. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus conocidos y no conocidos. Entonces, por eso es importante saber por qué hermanos separados. Entonces, uno va y agarra la Biblia y se pone a
meditar en los capítulos, en la escritura, que no sea la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Ahí puedes anotar, retroceder el pequeño video, retroceder y decir tú, oye, sí es cierto, voy a buscar Juan 14:6, voy a buscar Hechos 4:1, donde Pedro convirtió a los 5,000, que todos creyeron, o voy a buscar 1 Timoteo 2:5 y meditar en esos capítulos y en esos versículos, que es palabra de Dios. Juan 15, versículo 12, que se amen unos a otros. Juan 17:21, que todos sean unos como tú y yo, Padre. ¿Ves? Es bíblico. ¿Los hermanos separados sí existen? Claro que existe. Por eso dice Pablo, ¿de quién eres? ¿De Pablo, de Apolo, de Pedro o de Cristo? ¿Está Cristo dividido? No. 1 Corintios, capítulo 1, 12 y 13. ¿Ves? Ahí dice que ya es la última hora y ya podríamos estar en ella. También puedes buscar 1 Juan 2, 18, 19 y estudiarla y meditarla. Lucas 6, 37. Ahí te lo va diciendo pasito a pasito. 1 Timoteo 6, 5 o 6, 10. Pablo lo que le dice a Filipenses 1, 15, 18. Porque Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas. Y Él dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Juan 10, 14, 16. Entonces ahí está tu respuesta. ¿Por qué hermanos separados? ¿Por qué el sectarismo? ¿Por qué los protestantes? ¿Por qué los católicos? Porque es bíblico. No es algo nuevo, es algo que ya todos sabemos. Pero algún día seremos todos uno. El segundo tema que vamos a ver es ¿por qué soy católico? Con la Biblia, con las escrituras. Porque si no es con la Biblia y no es con las escrituras, viene siendo palabra